Si te has comprado un Apple Watch es probable que tu principal motivo haya sido el ejercicio. Y resulta que después de estar años hablando sobre mi Apple Watch aquí en el canal, nunca me había centrado en su principal función, el ejercicio, la salud y la forma física. Así que antes de empezar, déjame que me presente, una breve introducción para la gente que no está suscrita al canal y por lo tanto no tiene ni idea de cómo son mis rutinas o mis hábitos. Así que quiero aclarar que sí, yo voy al gimnasio, pero no tengo una rutina súper marcada, no tengo una constancia y lo último que querría es ser un ejemplo a seguir para vosotros. Simplemente quiero enseñarte cómo lo utilizo yo como una persona normal y corriente que sí que va al gimnasio, repito, pero también quiere saber otras métricas como el tema del sueño, el estrés y otra serie de parámetros que nos puede proporcionar este de aquí, el Apple Watch. Así que ahora sí, empezamos. Si me estás viendo y aún estás planteándote el comprarlo o no, vaya que no tienes Apple Watch, lo primero que tienes que saber, y quiero siempre dejarlo claro en todos mis vídeos, es que necesitas un iPhone para que esto funcione, porque son dos productos que están totalmente vinculados. Y como sabrás, a mí me gusta mucho sacarle el máximo provecho, el máximo partido al tema de la sincronización, al tema del ecosistema, así que lo que he hecho es crearme un modo de concentración en mi iPhone que se vincula, por lo tanto, al Apple Watch, y en cuanto yo llego al gimnasio se activa automáticamente. Para poder crear esto, lo único que tienes que hacer es ir a los ajustes, vamos a hacer clic en modos de concentración y aquí vamos a crear en el más uno que se llame ejercicio. A partir de aquí ya cada uno que lo personalice como quiera, puede recibir notificaciones de ciertas aplicaciones, puedes permitir las notificaciones a ciertas personas e incluso puedes personalizar las pantallas. Y esto es algo que suelo explicar en mi canal, así que si no estás suscrito y estás viendo este vídeo y te interesa ese tema, yo de ti me suscribiría. Dentro de esta personalización de pantallas, en el caso de que tengas Apple Watch, aparecerá el Watch. Por lo tanto, podemos vincular una esfera de tu Apple Watch a un modo de concentración. Y eso es justo lo que he hecho yo. ¿Cuándo se activa este modo de concentración? O bien lo podemos hacer con una automatización en atajos, cosa que ya te he enseñado a hacer en otros vídeos, como el que te está apareciendo ahora mismo en tarjetita, pero también lo podemos hacer en un modo de concentración. ¿Dónde? Pues aquí, donde pone definir un horario. Esto que estáis viendo borroso es mi gimnasio, por lo tanto, cuando yo estoy cerca de esta ubicación, se me activaría este modo de concentración. Pero vosotros también podríais añadir otro tipo de automatización, como por ejemplo de tal hora a tal hora, cuando abras cierta aplicación o, como digo, cuando llegues a X ubicación. Así que una vez visto esto, ahora vamos a simular que he llegado al gimnasio y te voy a enseñar cómo es mi pantalla. En cuanto yo activo el modo de concentración ejercicio, vas a ver que lo primero que va a pasar es que se inicie un entreno. Pero lo voy a cancelar porque eso es spoiler de lo que te voy a hablar a continuación. Así que cuando yo lo activo, automáticamente me abre un nuevo entreno. Yo imagínate que yo estoy entrenando, lo cerramos y estas serían pues las aplicaciones, los widgets que yo he configurado para el modo ejercicio. Y de hecho todas estas aplicaciones son las que te voy a enseñar en este mismo vídeo. A la vez, como hemos vinculado una esfera a este modo de concentración, ahora en el Apple Watch se ha puesto, como ves, la esfera que habíamos marcado. Hay muchísimos tipos de esferas, muchos diseños y algunas de ellas te permiten tener más información que otras. Así que yo me he puesto esta, la de Nike, para entrenar y la verdad es que me gusta bastante. Te la voy a enseñar por dentro para que veas un poquito qué es lo que he puesto en cada esquina. Y bueno, básicamente arriba del todo tenemos la aplicación estrella de este vídeo que es Strong, ahora hablaremos de ella. Después tendríamos la batería arriba a la derecha, abajo a la derecha tendríamos los pasos porque efectivamente podemos poner como el podómetro, pero luego te enseñaré qué aplicación uso. Y por último tendríamos los anillos de actividad, que también hablaremos en este mismo vídeo. Y por lo que hace a la pantalla de bloqueo, lo que he hecho es básicamente también asociar una pantalla de bloqueo al modo de concentración. Y esta pantalla es muy simple, por una parte tenemos los pasos, después tenemos la valoración del día, que también luego hablaremos de ello, y finalmente los anillos de actividad de mi Apple Watch. Así que una vez visto todo esto, ahora sí que sí vamos a pasar a hablar de las aplicaciones. Y empezamos por la que más has oído hablar, al menos aquí en mi canal, y la que se ha activado nada más iniciar el modo de concentración entreno. Vamos a hablar de Strong.
He probado bastantes aplicaciones para entrenar, pero si te soy totalmente sincera, Strong es la que más fácil me parece. Es una aplicación que está literalmente pensada para el entrenamiento de fuerza, así que cuando tú te la descargues vas a ver que hay un apartado de ejercicios, pero si hay algún ejercicio que tú hagas que no esté registrado, no te preocupes porque puedes crearlo tú de cero. Lo que más me gusta de Strong es que se puede automatizar, y como has visto antes, cada vez que se activa el modo de concentración de entreno, que en este caso, repito, está vinculado a el sitio, por lo tanto, cada vez que yo llego al gimnasio se me activa automáticamente un entreno. Y para esto sí que he utilizado una automatización de atajos. La automatización es tan sencilla como poner que al activar el modo de concentración ejercicio empiece un entreno. Y no creas que se me ha olvidado que estamos hablando del Apple Watch, es que la aplicación Strong está totalmente vinculada a tu Apple Watch, pero hay que hacer unos pequeños ajustes. Si haces clic en los ajustes vas a ver la opción Apple Watch y ahí vas a tener que activar esto que se llama Live Sync. Activando esto lo que vas a conseguir es poder controlar totalmente la aplicación Strong en tu Apple Watch. Así que si te parece, vamos ahora mismo al gimnasio y te enseño exactamente cómo la utilizo yo en todos mis entrenos. Pues como te he explicado, al estar sincronizado puedo dejar de lado el iPhone y controlar todo el entreno desde el Apple Watch. Cada vez que completes una serie, si quieres, se activará un temporizador y si llevas los AirPods puestos, puedes escuchar una señal para que empieces la siguiente serie y así no despistarte. Pues así es literalmente como utilizo yo la aplicación Strong y de verdad que he probado un montón de aplicaciones para entrenar y esta es la que llevo pues más de 2 años utilizando cada día obviamente que entreno. Pero en el caso de que no vayas al gimnasio o directamente no te interese la aplicación Strong o el entrenamiento de fuerza, vamos a hablar de otro de los motivos de compra de un Apple Watch normalmente y son los anillos. Vamos a ir a las aplicaciones de tu Apple Watch y vamos a entrar en una especie de icono así como rojo, verde y azul. Algo tipo esto. Esto de aquí que estás viendo son los anillos del Apple Watch. Y en otras palabras serían el cómo estás consiguiendo los objetivos que te has marcado para cada día de una forma muy visual. Vaya, que tienes como que completar cada anillo. El anillo rojo es el movimiento, el anillo verde el ejercicio y el anillo azul es el estar de pie. Cada uno de estos objetivos los puedes modificar a lo largo del tiempo. Aunque tú ahora te marques un objetivo de 400 calorías, puedes luego cambiarlo. ¿Cómo? Pues simplemente haciendo clic en tu Apple Watch en el más menos de aquí abajo, podrías volver a definir ese objetivo. Y si eres el típico usuario que se ha comprado una pulsera de actividad o en este caso un Apple Watch por el tema de los pasos, Judith, ¿dónde podemos visualizar los pasos? Pues precisamente en este apartado de actividad. Si deslizamos hacia abajo del todo vas a ver ya la opción pasos, pero es una opción que sinceramente a mí no me acaba de gustar, está muy escondida y prefiero sinceramente la aplicación externa que utilizo yo, que la veremos al final de este vídeo. Antes me gustaría hablar de la propia aplicación que trae tu Apple Watch para registrar cualquier tipo de entreno. Vamos a ir a las aplicaciones de tu Apple Watch y vamos a entrar en el icono de una persona así como corriendo. Estos son todos los entrenos que tu Apple Watch te propone que registres. Hay un montón. Con la corona digital vas a poder bajar para ver todos los deportes o todos los entrenos que nos propone. Y en el caso de que no haya el que tú quieres, puedes darle a añadir entreno y aquí hacer clic en otro para poder crearlo, de igual forma que pasa con Strong. A pesar de tener la aplicación Strong, yo también utilizo la aplicación Entreno para registrar ciertos ejercicios, como por ejemplo el andar libre, el de correr en cinta, o incluso andar en cinta o senderismo. Senderismo me gusta un montón porque te marca exactamente la ruta en un mapa para saber exactamente cómo te has ido moviendo por la montaña, así que si voy de excursión es algo que siempre intento marcar. Yo sé que lo que voy a decir a continuación habrá gente que le moleste un montón, pero es algo que yo lo valoro positivamente. Y es que tu Apple Watch puede ir de listillo y detectar cada vez que él crea que estás haciendo ejercicio. Es una funcionalidad que la podéis activar. Vamos a ir a Apple Watch de tu iPhone para verlo mucho más claro. Vas a hacer clic en la aplicación Entreno y ahora puedes activar esto de recordatorio de inicio.
Haciendo esto, lo que va a pasar es que cada vez que, por ejemplo, yo quedo con una amiga y tengo 20 minutos a pie hasta llegar a ese sitio, si el Apple Watch detecta por tu frecuencia cardíaca, por el ejercicio que estás haciendo, que debes registrarlo como un entreno, te mandará una notificación diciendo, ojo, estás entrenando, ¿quieres registrarlo como andar? En este caso. Y tú puedes decir que sí o puedes decir que no. Y por eso digo que me vais a odiar, yo digo que sí, porque al final estoy caminando por la calle, no le estoy mintiendo, está la función de andar libremente, y es una manera que detecte también el hecho de salir a caminar, porque si no, no hay forma de detectarlo y pienso que no me he movido en todo el día. Así que si tú también estabas buscando esta funcionalidad, que sepas que existe. Y por cierto, dato curioso, si utilizas una aplicación de terceros como yo, por ejemplo, Strong, quiero que sepas que ese entreno no solamente se registra en la aplicación y listo, también se vincula dentro de tus entrenos, por así decirlo, del Apple Watch. Por lo tanto, cada vez que busques en tu Apple Watch si has entrenado ese día, aunque no lo hayas registrado desde la aplicación propia de entrenos de este, también podrás ver ese entreno que hayas realizado desde la otra aplicación de terceros. Me he liado un poco, pero creo que se ha entendido. Por si acaso, vamos a coger el iPhone y vamos a ir a la aplicación Fitness, que es la aplicación de los anillos que tienes por tener el Apple Watch. En esta aplicación de Fitness vas a poder ver ese historial. Y como ves, mi propio historial ya marca pues los entrenamientos que he hecho con Strong. Vas a poder identificarlos por el icono. Y como ves, hay muchos que pone andar 1,18 kilómetros, 1,85 kilómetros. Estos son esos pequeños entrenos que, como te digo, me detecta cada vez que hago un trayecto caminando, pues porque he quedado con mi madre, con una amiga, con lo que sea, he ido a comprar o lo que sea, pues yo, mientras voy caminando y he registrado ese entreno, se me ha guardado como una especie de mini entreno. Esto es algo que ya te digo, a mí me gusta, y por si querías ver ese historial, que sepas que lo tienes en la aplicación Fitness de tu iPhone. Y finalizamos con la aplicación misteriosa, que de misterio también te digo tiene poco porque te la he recomendado por activa y por pasiva, y es la aplicación Grow. Una aplicación que literal tengo en todos mis dispositivos de Apple, pero donde vas a poder sacarle más provecho es en el Apple Watch. ¿Quieres decir entonces, Judith, que si no tengo Apple Watch puedo utilizar Grow? Pues sí, efectivamente, porque Grow no es la típica aplicación de hábitos en la que yo registro, por ejemplo, si he hecho la skincare o no. No va por ahí los tiros. Grow lo que hace es coger esos hábitos propios de tu dispositivo. Si tienes un Apple Watch, pues le vas a poder sacar mucho más partido, pero si no, ya sabes que sin Apple Watch el iPhone también detecta el tema de los pasos, la actividad, siempre y cuando lleves el móvil contigo. Lo que sí es que obviamente no va a ser tan preciso que si llevas esto en tu muñeca. Entonces, hablemos de Grow porque me encanta esta aplicación y creo que a ti también te va a encantar. Vamos a coger nuestro Apple Watch y te la voy a enseñar desde aquí dentro. Lo primero de todo es el tema de los pasos. Efectivamente, la aplicación misteriosa es Grow, porque esta aplicación, aparte de ser maravillosa por dentro, que ahora la veremos, también tiene widgets. Y esos widgets vas a poder ponerlos, como has visto, tanto en el iPhone como tu Apple Watch, en el apartado de widgets, como también en las esferas, en las esquinas de las esferas. Y uno de esos widgets o funcionalidad es el tema de los pasos. Así que vas a poder ponerte aquí en una esquina, por ejemplo, de tu pantalla, cosa que yo te recomiendo un montón, el numerito de cuántos pasos llevas dados en el día de hoy. Además, también Grow en el Apple Watch sustituye totalmente a la aplicación Actividad que te he enseñado antes. Para empezar, lo que me gusta es que vas a poder ver como una esfera donde puntúa el día que estés teniendo. Por ejemplo, hoy en mi caso, pues me he despertado, he desayunado y me he puesto a grabar el vídeo de hoy. Por lo tanto, no me he movido en absoluto de aquí del sofá. Así que mi puntuación es un 28% ahora mismo. ¿Por qué? Porque no he registrado ni movilidad, es decir, ningún entreno, ni siquiera he bebido agua, y ahora te voy a enseñar un poquito cómo registrar todo esto. Esta puntuación, ya te digo, es una forma también de medir, como el tema de los anillos, ¿no? Ese objetivo o esa motivación. A mí la verdad es que me gusta mucho. Entonces, si deslizamos con la corona vas a poder entrar en los mismos paneles que la aplicación Actividad que te he enseñado antes. Para empezar, vamos a tener esta vista de los anillos para que puedas hacer un primer vistazo. Si deslizas vas a poder ver el panel de beber agua, donde en el botón más vas a poder registrar si has bebido agua ese día, y esto suma puntos al porcentaje final. Y si deslizas empezarás a ver un panel muy similar, por no decir el mismo, que has visto antes. Caminar, quemar calorías y ¡tachán!,
sueño. Porque sí, si duermes con el Apple Watch, tienes la aplicación nativa de sueño para saber exactamente las fases del sueño en el caso de que hayas dormido con él, también el tiempo de sueño, los últimos 14 días, cómo eres, si eres constante, pero de nuevo tienes que entrar en otra aplicación más, ya llevamos 3 aplicaciones de Apple Watch. Por lo tanto, todo esto lo tienes dentro de Grow, así que en el mismo panel de antes que te estaba enseñando, si deslizas vas a poder ver cómo ha sido la calidad del sueño y cuántas horas has podido dormir, incluso las fases. Además, si volvemos al inicio, vas a poder ver una personita haciendo así o a lo mejor a cambiar de ese icono, y es que eso va a determinar el nivel de actividad de ese día. Yo ahora mismo obviamente soy sedentaria porque no me he movido absolutamente nada y ahí es donde vas a poder ver los pasos. También, como pasa con el propio Apple Watch, tenemos premios, así que dentro de aquí vas a poder ver las insignias o los premios que he ido ganando porque te puedes apuntar a ciertos retos. Y si hacemos clic en las líneas, podemos pasar de ese porcentaje total de tu día a el estrés. Porque sí, esto es un panel nuevo que agregaron hace poco en Grow para poder medir cómo estás de estrés. Y esto a mí me va muy bien, porque seguramente a lo mejor te ha llamado la atención mi miniatura porque cada día me aparece ahí que estoy estresada. Así que por aquí podríamos también medirlo. El poder registrar agua desde tu Apple Watch es un poco rollo, también te digo, porque bueno, no es tan preciso. Pero donde sí que me gusta registrarlo es desde la pantalla de inicio de mi iPhone, ya que puedes ponerte el widget de beber agua y simplemente tocando la pantalla, sin tener que entrar en la aplicación, puedes registrar. Y las medidas obviamente son personalizadas, puedes decirle cuánto quieres que se añada cada vez que le des al más, así que me parece un puntazo. Y si eres una persona que se te olvidan las cosas, todo esto que te he explicado puedes configurarte notificaciones para que te vaya recordando pues el moverte, el levantarte o yo que sé, en Grow por ejemplo el beber agua. Y así es como yo literalmente utilizo el Apple Watch cada vez que quiero entrenar, registrar un entreno para que me entiendas o simplemente ser más consciente de cómo está siendo el día, si me he movido o no. Espero de verdad que te haya gustado, interesado, servido este vídeo, házmelo saber en comentarios. Y también hazme saber en comentarios si te has fijado en esta pedazo de sudadera, que es que me hace mucha ilusión poder enseñártela aquí en YouTube, porque es de la colección de Keep On Moving de Inside the Ecosystem de mi amigo Nikias. Os hago una especie de try on haul. Es una sudadera mega oversize, esto sí, obviamente es una mini promo que le hago a mi amigo, ¿vale? Lo siento. Es una especie de sudadera desgastada, yo diría como negra desgastada, ¿vale? Estirando a gris, obviamente. Tiene incluso algunas roturas por aquí, esto va a depender mucho del modelo, son aleatorias. Luego por aquí tenemos lo de Keep On Moving, en esa tipografía tan chula. Tiene por supuesto capucha, es tallaje súper oversize, a mí me va así de grande. Y lo mejor es la espalda. Tiene este dibujo tan especial y que caracteriza muchísimo el estilo de Nikias y todo lo que ha creado en este ecosistema Inside the Ecosystem, ¿vale? Así que nada, esta sudadera la vais a tener en la descripción con un descuentito que me ha dado Nikias para vosotros poniendo el código JudithWay, así tal cual como lo veis ahora mismo en pantalla, y lo tendréis escrito en la descripción por si queréis aprovechar ese descuentito del 10% en cualquier artículo de merch de su web. Así que millones de gracias Nikias por enviármela, me gusta muchísimo, y a vosotros millones de gracias por haber pasado este ratito juntos. Un besito muy fuerte, te dejo por aquí este vídeo por si aún no lo has visto y nos vemos en el próximo. Un besito.